3D Max es un programa bastante poderoso para lo que son renders en 3D. Sin embargo, también su función va más allá de eso. Es animación y bueno, nosotros podemos tener incluso aquí la vista de toda la parte del tiempo de los cuadros que se van a generar por si quisiéramos hacer animación. Sin embargo, bueno, para comenzar tendríamos que estar revisando algunos de los elementos básicos en los comandos de menú, en las herramientas y en todo lo que va a ser nuestra barra de generar. Nosotros vamos a tener aquí la parte de Create y aquí vamos a ver qué tipo de elementos podemos crear, ya sean geometrías, figuras, luces, cámaras. En la parte de geometrías, si desplegamos, podemos ver también varias funciones, varias herramientas que podemos ocupar para poder generar distintos objetos. Me voy a quedar en Standard Primitives y podemos ver, por ejemplo, aquí los objetos generales que tenemos. Le voy a dar clic aquí en Box y si vemos, nos despliega aquí todo un menú de parámetros que en donde nos pregunta qué es lo que queremos hacer, una caja o un cubo. Lo voy a mantener como caja, voy a dar un clic sostenido para hacer una superficie, suelto mi clic, subo el mouse y entonces ya tengo una caja. Esta caja aquí en parámetros me está diciendo qué medidas tiene en largo, ancho, alto y también cuántos segmentos contiene la misma caja. Aquí por ejemplo voy a poner que se vean todo lo que son los edges, los segmentos de la caja, para ejemplificar que nosotros podemos tener más segmentos dentro de esta geometría. De igual manera, aquí como aún apenas acabo de terminar de hacer la caja, puedo modificar su tamaño. De cualquier manera, para modificar cualquier objeto en 3D Max, tenemos que irnos a Modify. Y aquí otra vez tenemos los parámetros de esta caja. Vean como aquí se dice que estoy seleccionando una caja y sus parámetros. Voy a regresar, voy a hacer un cono. Y nuevamente va a ser muy parecido lo que tenemos. Parámetros, nada más que ya especificando la cuestión de un cono. Cómo queremos empezarlo a hacer, desde el centro o desde un lado. Doy clic sostenido. Subo el mouse para darle la altura. Doy otro clic y el último va a ser el decirle de qué tamaño va a ser el segundo radio. Doy clic. Nuevamente, si me voy a Modify, aquí puedo encontrar los parámetros para llegar a cambiar este objeto en sus radios, en su altura y otra vez tenemos los segmentos. Depende de qué tipo de objeto y para qué lo vamos a querer, cuántos segmentos necesitamos. Por ejemplo, aquí tenemos 24 lados que nos está generando. Le voy a empezar a quitar lados y vean cómo se deforma la figura, se poligoniza. Entonces esto para un render ya se vería bastante mal. Y más lados, pues ya se ve una esfera mucho más limpia. Sin embargo, esto nos va a generar peso en nuestro archivo, porque todo esto, a final de cuentas, es lo que tiene que analizar el programa para poder generar objetos. Me voy a ir a esfera, de igual manera, empieza a funcionar casi todo igual. Primer clic, suelto y ya tengo el radio de la esfera. Y de igual manera acá en Modify, puedo modificar el tamaño, puedo modificar los segmentos de los cuales está hecho. E incluso podría decirle que tan solo quiero una sección de la esfera. Y aquí vemos los grados que está generando para esta sección. Otro de los objetos que ocupó bastante es este plano, en donde simplemente es una superficie. Clic sostenido.
suelto hasta donde quiero que se genere la superficie. Y esto me sirve mucho para poder hacer mis pisos, para poder hacer figuras que no requieran tal cual una caja, sino simplemente una superficie sobre la cual desplantarse. Aquí voy a poner ahorita esta luz, otra vez en Modify, le voy a quitar tanta intensidad para poder hacer un render de estos objetos. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la esfera, que se genera en el origen su centro. Entonces por eso ahorita se ve tan solo en la mitad. La voy a seleccionar, me voy a ir a mover y aquí tenemos el gizmo, que es nuestra herramienta para poder mover. En mi caso yo la quiero mover en eje Z, entonces voy a tomar el gizmo desde la línea que dice que es el eje Z para tan solo moverla en ese sentido. Si yo la moviera en el eje X, vean cómo se mueve hacia ese lateral, o en el eje Y. De igual manera, pues tengo otras maneras de moverlo, pero podría perder un poco de precisión a la hora de mover estos elementos. Y el cómo hacer copias y ocupar nuestras herramientas de seleccionar, girar y escalar. Para hacer una copia yo podría ocupar cualquiera de estas para generar una copia. Simplemente con la tecla Shift sostenida y en este caso mover, puedo mover un objeto y generarle una copia. Incluso aquí me dice cuántas copias necesitas de esto, si va a ser una instancia o una copia. Lo voy a poner en instancia y voy a generar 3 instancias de ese mismo objeto. Vean cómo ya se generaron a la misma distancia 3 instancias. Voy a seleccionar una, me voy a ir a Modify y le voy a cambiar su largo y vean cómo al mismo tiempo se están cambiando todas justamente por ser instancias. Ahora, de este mismo objeto, para ver la comparación, Shift sostenido, mover, y ahora la voy a hacer como copia. Otra vez voy a hacer un par de copias más, ahí están. Voy a seleccionar este objeto y otra vez voy a cambiar su ancho. Este, pues ya funcionó como una identidad, bueno, una entidad independiente. Voy a seleccionar este, lo voy a modificar otra vez y otra vez es independiente. Recuerden que estas 4 eran instancias, entonces otra vez si lo cambio, estas siguen agrupadas, bueno, siguen con referencia a cualquiera de los objetos. Es más, voy a seleccionar este, voy a cambiar otra vez su altura y vean, no importa cuál seleccione yo, siempre las que fueron generadas como instancia se van a modificar. Ahora, por ejemplo, en el comando mover, decíamos que simplemente con yo seleccionar en la vista que yo deseo, puedo mover ya sea en el eje Y, en el eje Z, a la hora de yo acercarme al gizmo y que se pongan las líneas de estos ejes en amarillo. Con eso yo tengo mucho control para saber en dónde quiero mover. Si yo me cambio la vista frontal, puedo mover también en altura este objeto. Simplemente insisto con acercarme a las líneas. Si bien podría acercarme a este nodo y ahí yo ya lo puedo mover en esos 2 ejes a la vez. Teniendo cuidado entonces de en dónde lo voy a colocar posteriormente. ¿Qué va a pasar con Rotate? Va a ser algo semejante. Tenemos aquí, por ejemplo, este círculo, donde ya me está diciendo en qué que lo puedo rotar en esta dirección. Pero yo le di clic justamente sobre este círculo. Sin embargo, también tengo estas otras líneas en donde si yo las sostengo, va a estar haciendo
la rotación en ese eje. Y ya después, si agarro esta, también va a estar rotándolo en otra dirección más. E incluso, si yo lo agarrara de aquí en medio, rotaría en cualquier dirección. Y ahí ya yo perdería mucho control para este objeto. Por eso, otra vez el gizmo aquí va a ser de suma importancia. Finalmente, el comando de escalar también va a funcionar parecido. Yo puedo escalar exclusivamente en la dirección Z, exclusivamente en la Y, con esta línea en ambas direcciones a la vez, o bien con la de en medio en todas las direcciones, lo cual ya me daría una escala mucho más controlada en el caso de que yo no necesite o yo no quiera que se deforme esta figura. Formas que tiene 3Max para seleccionar. En sí son estas 4 herramientas. Y la primera, por ejemplo, es simplemente yo agarro un objeto y lo estoy seleccionando. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente para irme a Modify, ver que aquí está su nombre. Aquí está el tipo de objeto que es, en este caso una box, y sus parámetros, que como decíamos podríamos llegarlos a cambiar. Otra vez selecciono en este caso el plano y vean que aquí ya me dijo el nombre, que es un plano, y otra vez sus propiedades. Ahora, lo siguiente es un listado de cómo seleccionar los objetos. En este listado yo tengo que incluso, aquí tengo activo por ejemplo luz y vemos que tenemos una luz aquí en escena. Lo voy a desactivar y ya no aparece esa luz. Lo vuelvo a activar y aquí está. Voy a desactivar las geometrías, entonces tan solo me aparece la luz. Las vuelvo a activar y voy a decir, a ver, seleccióname el plano. Le doy OK y ahí está seleccionado. Lo siguiente va a ser las formas o las figuras con las cuales yo puedo seleccionar. Ya sea un rectángulo, un círculo, polígono, en donde ya aquí yo podría definir a partir de clics el polígono de lo que yo quiero seleccionar. Y todo lo que está ahí dentro lo seleccionó. En este caso es lo mismo, pero mucho más orgánico para poder seleccionar. Y finalmente este spray, en donde yo lo que quiero hacer es con un clic sostenido ir seleccionando ciertas cosas que por donde vaya pasando el mouse lo va a ir tomando. Voy a cambiar nuevamente a el rectángulo para ver la siguiente. En esta me está diciendo que todo lo que está dentro del rectángulo de selección va a ser lo único que va a agarrar. O sea, todo aquello que toque apenas mi rectángulo no lo va a tomar. Voy a hacer el ejemplo. Aquí vemos cómo está tocando ligeramente un par de cajas y el plano. No lo selecciona, solamente lo que está dentro. Luego voy a cambiar aquí y aquí ya cambió a que todo lo que toque esa ventana de selección va a ser lo que va a tomar. Vamos a hacerlo igualito. Está tocando ligeramente un par de cajas y el plano. Entonces logró seleccionar todo menos esta, en donde no tocó para nada mi cuadro de selección. Entonces con esto nosotros ya podríamos llegar a seleccionar ciertos objetos e incluso aquí me dice en Modify, tengo 9 objetos seleccionados. Snaps, 3D Max, que por ejemplo tenemos este, en donde lo que va a intentar hacer con el comando Move es ver
ciertos vértices y le puedo decir quiero que de este vértice inmediatamente me está tomando como que el vértice de al lado y los está uniendo, los está juntando justamente en ese mismo lateral. Nuevamente vean cómo ahí quedan perfectamente ajustados. De igual manera, en el momento que yo desactivo esto, mi gizmo ya queda libre, entonces yo ya lo podría mover exclusivamente en ese eje o en el otro eje. Otra vez lo activo y ahí es en donde ya solito va a intentar alinearse con este. Pero ¿qué pasa? Que mi gizmo entonces ahora ya se quiere mover en los dos ejes a la par. Entonces va a ser muy importante saber si tengo activo o no esta parte para poder mover yo con ayuda de mi gizmo mi objeto. La otra que me es de mucha utilidad es esta de ángulos. La voy a quitar ahorita y voy a intentar hacer un rotate. Decíamos que sobre esta línea, sobre este círculo, el rotate se va a ir haciendo y vean cómo aquí al lado, aquí arriba, me aparece el ángulo. Pero incluso me aparece con ciertos decimales, entonces luego llegar a los 90 grados precisos llega a ser bastante complicado. Ahí se va saltando, entonces no me está ayudando mucho. Voy a deshacer ese movimiento y ahora voy a activar este snap. Vean cómo ahora se está haciendo de 5 en 5 grados ya cerrados. Entonces el haberlo rotado a 90 grados resultó mucho más fácil. De objetos en 3D Max, yo puedo ocupar por ejemplo una caja para hacer un muro. Me voy a Modify, le quito tantos segmentos que tengo, nada más quiero un muro. Y aquí ya le puedo dar las medidas reales que quisiera, digamos 3 metros de altura por 4 metros de ancho con un espesor de 0.15 centímetros. Ahí tengo pues un muro básico y digamos que yo quisiera hacerle una puerta, un vano aquí en medio. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una caja, otra vez, la altura, y la altura la voy a dar de 2.10 con un ancho de 0.90. Y aquí el espesor, como es algo que nos atraviesa, la verdad es que no me importa mucho. Vamos a orbitar para ver que está atravesando tal cual una caja sobre otra. Incluso con este botón voy a ver los demás viewports. Entonces aquí en mi vista top vemos como aquí tengo seleccionado el muro y aquí el vano. Voy a colocar tantito hacia un lado. Y para poderle quitar yo a esta caja este objeto, lo que voy a hacer es ocupar herramientas booleanas. Me voy a ir entonces a Create, Geometries y voy a desplegar Compound Objects. Y aquí tengo dos maneras de ocuparlo, ya sea con ProBoolean o, bueno, con Boolean, perdón, o ProBoolean. La única diferencia es que con ProBoolean yo puedo hacer varias operaciones, o sea, quitar varios objetos a uno solo, simplemente con entrar. Entonces le voy a dar clic aquí en ProBoolean. Aquí me está diciendo qué operación quiero hacer. Una unión, una intersección, una sustracción, que es justamente lo que deseamos. Bueno, hacer una fusión, digamos. Pegarlos sin que se genere la intersección e insertarlos. Entonces me voy a quedar en sustracción y le voy a decir, vamos a comenzar a seleccionar. Nota muy importante. El objeto que yo tenía seleccionado previamente fue el muro. Mi segunda selección es lo que yo quiero quitar, es decir, este cubo que me genera el vano.
Entonces ahí ya tengo justamente esa operación. Ahora, si yo quisiera continuar con mi objeto para hacer, digamos, un simple cuarto, voy a regresar a Standard Primitives. Puedo hacer otras cajas para poder cerrar estos muros. Otra vez en altura le doy 3 metros, punto 15 y aquí 4 metros nuevamente. Ya simplemente lo acomodo y con la tecla Shift sostenida y mi comando mover puedo hacer una copia o una instancia. Ahorita lo voy a dejar como copia. Y ya, ahí voy acomodando poco a poco mi cuarto. Por ejemplo, en el caso del plafón, ¿qué podría ser? Podría ser simplemente una caja. Y en una vista ya sea left o front, subirla para cerrar esto. Voy a acomodar mi vista de tal manera que parezca que estoy adentro para generar un render. Ahí ya vemos nuestro vano, cómo está entrando la luz. Teníamos un plane ya de antemano, que es el que nos genera el piso. Y todas las demás cajas que nos están haciendo muros y techo.